La Voz de América presenta. Presidente Biden llamó a seguir defendiendo a Ucrania mientras líderes mundiales rinden honores a veteranos de la Segunda Guerra Mundial. Albergues en Tijuana, México, temen una catástrofe migratoria en su territorio tras orden ejecutiva de Biden. Nosotros tenemos al 50% de comunidad aquí. Juez de Nueva York imputó a migrante venezolano que disparó a agentes de policía. Y medios locales pierden cada vez más presencia en el Capitolio de Estados Unidos. Bienvenidos, esto es El Mundo al Día. Comenzamos con la visita del presidente Joe Biden a Francia. Ante los aliados europeos, el mandatario estadounidense quiso blindar la defensa de Ucrania en el marco de la conmemoración del 80º aniversario del desembarco de Normandía, una fecha clave para la victoria de los aliados ante la Alemania autoritaria de Hitler. Paula Díaz está en directo con nosotros con los pormenores de este importante evento. Paula, adelante con la información. Yasmín, el presidente Biden conmemoró el aniversario del Día D, rindiendo homenaje tanto a los veteranos como a la importancia de las alianzas internacionales. Además, aprovechó la ocasión para referirse a la guerra entre Rusia y Ucrania como una amenaza a lo logrado hace 8 décadas. Desde Francia, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, llamó al Día D, como se conoce, al desembarco de Normandía, un poderoso ejemplo de cómo las alianzas reales hacen más fuertes a las naciones. La guerra en Ucrania ensombreció las ceremonias, cuando Biden lo dio como un ejemplo moderno de vidas y ciudades sufriendo a causa de esta guerra en Europa. Ucrania ha sido invadida por un tirano empeñado en dominar. Los ucranianos están luchando con un coraje extraordinario, sufriendo grandes pérdidas y no han retrocedido. El presidente de Francia, Emmanuel Macron, entregó la Legión de Honor a 11 veteranos estadounidenses y les agradeció su servicio. Aquí yace un vínculo milenario entre nuestras dos naciones, nuestras dos repúblicas que se renuevan y reafirman, un vínculo de sangre derramada por la libertad. Biden esbozó las directrices para el uso por parte de Ucrania de armas estadounidenses para atacar objetivos dentro de Rusia. La autorización de Washington marca un cambio en la política de Biden, quien se había negado constantemente a permitir que Ucrania utilizara armas estadounidenses para ataques dentro de Rusia. Están autorizadas a usarse en las proximidades de la frontera, cuando ellos las usan al otro lado de la frontera para atacar objetivos específicos en Ucrania. No autorizamos ataques a 320 kilómetros dentro de Rusia, no autorizamos ataques en Moscú, en el Kremlin. El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky se unió a los líderes mundiales en Francia para conmemorar el Día D y buscar más ayuda occidental, mientras sus fuerzas luchan para evitar un ataque ruso en el mayor conflicto de Europa desde la Segunda Guerra Mundial. Esta ceremonia no contó con la presencia de Vladimir Putin. En esta ocasión no fue invitado a este Día D por ser el responsable en el 2022 de traer la guerra de vuelta al suelo europeo con su invasión a Ucrania. Gracias, Paula, por este reporte. Y un ataque israelí en una escuela en Gaza mató más de 30 personas y dejó a múltiples heridos. La escuela Al-Sardi es administrada por la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados Palestinos. Funcionarios de salud locales aseguran que entre los muertos hay 23 mujeres y niños. El ejército de Israel justificó el ataque asegurando que iba dirigido contra militantes de Hamás que operaban desde el interior de la escuela y que tomó medidas antes del ataque para reducir el riesgo de dañar a civiles no involucrados. Con la nueva política migratoria decretada por el presidente Joe Biden, la Casa Blanca busca reducir el promedio de 4.000 cruces irregulares que se registran a diario a menos de 1.500 antes de empezar a recibir solicitudes de asilo. Laura Sepúlveda nos explica las claves de esta medida. Pisar territorio estadounidense no garantiza que un migrante pueda solicitar asilo. Según la nueva instrucción migratoria de la Casa Blanca, el amparo será solo considerado para quienes hacen los trámites legales correspondientes, como la solicitud de una cita por la aplicación CBP One para entrar por la garita migratoria. Los migrantes no podrán recibir asilo en nuestra frontera sur a menos que lo soliciten después de ingresar a través de un proceso legal. En otras palabras,
Todo aquel que cruza hacia Estados Unidos por río, mar o tierra sin los documentos para presentar ante las autoridades migratorias no cumple con el requisito establecido, por lo que una deportación casi inmediata tiene lugar. Según la Casa Blanca, los mexicanos y personas de países como Cuba, Haití, Nicaragua y Venezuela serán devueltos a México y una intención de repatriación demarcará el destino de los migrantes del resto de las nacionalidades. La orden no se levanta hasta que los encuentros diarios no bajen a 1.500. Pero aun cuando no estén en vigor, porque estemos, digamos que por debajo de 1.500 encuentros diarios, igual hay consecuencias bajo la ley. Las cifras de cruces irregulares serán analizadas cada semana y el promedio de las detenciones diarias demarcará la vigencia de la norma, que contará con 3 casos de excepción si el migrante es un menor de edad que viene solo, si la persona enfrenta una grave amenaza de seguridad o de salud, o si se trata de una víctima de trata de personas. Laura Sepúlveda, Voz de América. Y del otro lado de la frontera, en Tijuana, este decreto ha generado temor de un escenario caótico. Vicente Calderón llegó hasta un albergue donde aseguran que no tendrán donde ubicar a tantos migrantes devueltos por Estados Unidos. En los albergues de Tijuana disminuyó el número de personas que esperan pedir asilo en Estados Unidos. Están semivacíos. O sea, nosotros tenemos al 50% de comunidad aquí. Temen que eso cambie tras la orden ejecutiva anunciada por el presidente Biden, que pretende controlar los flujos migratorios irregulares. Se va a aglomerar mucha comunidad en las zonas fronterizas, los albergues van a estar llenos y bueno, finalmente otra vez podemos llegar a tener una crisis migratoria. Yasmín Mendoza quiere pedir asilo legalmente, pero tiene 8 meses esperando una cita mediante la aplicación CBP One. O sea, para nosotros los mexicanos es súper lento. Como muchos otros que están en los refugios, fue desplazada por la violencia que padecen comunidades mexicanas, principalmente por el crimen organizado. La orden ejecutiva se enfoca en los que se entregan a la patrulla fronteriza cruzando de manera irregular, es decir, entre puertos de entrada. Pero quienes siguen los caminos marcados por la administración Biden consideran que retrasará la entrega de citas para ellos. Sí, porque nos dejan más atrás todavía. La verdad, nos dejan hasta el último. El director de atención al migrante de Tijuana comparó esta disposición con el programa Quédate en México de Donald Trump. Al final de cuentas terminan siendo derribadas en la corte o en alguna de las cortes de Estados Unidos, pero en lo que se discute genera pues mucho daño. Organizaciones pro-inmigrantes atribuyen la reducción en el número de personas llegando a la frontera sur de Estados Unidos al reforzamiento de los controles migratorios implementados por el gobierno mexicano. Vicente Calderón, Voz de América, Tijuana. Pasamos a Nueva York, donde el migrante que le disparó a 2 policías fue imputado desde su cama en el hospital. Su caso ha desatado una operación en contra de las motocicletas ilegales en esa ciudad. Nos enlazamos con Ángela González, quien se encuentra en Nueva York. Ángela, ¿cuáles son los cargos que recibió este hombre y quién es él? Yasmín, se trata de Bernardo Raúl Castro Mata, venezolano de 19 años y que según la policía de Nueva York cruzó por Eagle Pass, Texas, el pasado julio de 2023 y pues él tiene antecedentes penales por robo de celulares y también de tarjetas de crédito. Como bien lo dijiste, desde su cama en el hospital, él fue instruido de 17 cargos, entre los que se cuentan intento de asesinato en primer grado y también obstrucción de justicia por dispararle a los 2 policías cuando estos realizaban una parada de rutina a su motocicleta que se encontraba él manejando de manera errática. El comisionado de policía Edward Caban agradeció que 2 de sus oficiales estuvieran vivos luego de que resultaran heridos a manos de un sospechoso identificado como Bernardo Raúl Castro Mata, migrante venezolano de 19 años y con antecedentes penales, que disparó a los oficiales durante una parada en su motocicleta por conducir en vía contraria. Él fue instruido de 17 cargos, entre estos intento de asesinato en primer grado y obstrucción de justicia. Se trata de una persona que circulaba por nuestras calles en un vehículo no registrado, portando un arma cargada y buscando atacar a alguien.
Tenemos la suerte de que nuestros policías están vivos y se están recuperando. Debido a esta y muchas otras preocupaciones de seguridad pública, tomamos este asunto muy en serio. Las miles de incautaciones de vehículos que hemos realizado este año son una prueba más de ello. Más de 80 robos en motocicletas se han cometido desde que comenzó el año y la policía ha incautado más de 15.000 armas ilegales. El alcalde de la ciudad y también ex policía enseñó a la prensa el chaleco antibalas que le salvó la vida a uno de los policías, mientras el comisionado de policía anunció un operativo masivo para incautar motocicletas, patinetas y otros vehículos motorizados ilegales que destruirán y sacarán de las calles. Castro Mata vivía en un hotel convertido en un refugio en Queens. Pese al aumento de crímenes cometidos por migrantes, los recién llegados piden no ser estigmatizados y que las familias vigilen más a sus hijos. Si ellos pues pueden darnos pues el asilo, que nos ayuden a eso, ¿me entiendes? Pero sí las madres tienen que tener mucho referencia a sus hijos, ver por sus hijos y ver lo que ellos hacen. No ver pues que ellos anden así en la droga e incluirlo pues en un camino bien. Yasmini, de ser hallado culpable, este migrante enfrenta una pena de 40 años a cadena perpetua y según organizaciones pro inmigrante, actos criminales cometidos por algún grupo pequeño de migrantes ha hecho que se crezca la estigmatización y también el rechazo hacia la población migrante. Regreso contigo. Ángela González, te agradezco por la información. Un nuevo reporte indica que el odio y extremismo en Estados Unidos aumentó en el 2023. Los datos muestran que hubo un número récord de grupos nacionalistas blancos y anti-LGBTQ que buscan minar la democracia inclusiva del país. Verónica Valderas Iglesias pone los hallazgos en el contexto de cara a las elecciones presidenciales. La comunidad LGBTQ fue uno de los principales blancos de odio y extremismo en Estados Unidos en 2023, según el Southern Poverty Law Center. Las teorías de conspiración también afectaron a inmigrantes, personas de color y minorías religiosas. Los extremistas y aquellos que se oponen a la democracia inclusiva se pasaron legitimando la insurrección, pintando el odio como virtuoso y transformando las teorías de conspiración en narrativas convencionales. 835 grupos antigobierno estuvieron activos en 2023, así como 595 grupos de odio. Su mensaje empieza a introducirse al ámbito político con una meta en particular, dice el investigador. Limitar el pluralismo, la participación y la democracia misma. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, se presenta a sí mismo como la única opción viable en los comicios de noviembre para frenar la retórica de odio. No permitiré que Donald Trump convierta a Estados Unidos en un lugar que no crea en la honestidad, la decencia y en tratar a la gente con respeto. Donald Trump, el candidato republicano a la presidencia, generó controversia en 2017 cuando durante su mandato acusó a ambos lados por violentos enfrentamientos durante el rally nacionalista blanco en Charlottesville, Virginia. El entonces presidente Trump calificó lo sucedido de escandalosa manifestación de odio, fanatismo y violencia de varias partes. Trump ha manifestado apoyo hacia ciertos grupos que favorecen prohibir libros, como Madres por la Libertad, al que el Southern Poverty Law Center listó de nuevo en 2023 como grupo extremista antigobierno que rechaza la educación inclusiva. La izquierda radical incluso calumnia a Madres por la Libertad de grupo de odio. Madres por la Libertad rechazó la solicitud de entrevista de la BOA. Los expertos sugieren que los candidatos tengan cuidado con su retórica para prevenir posibles actos de violencia antes de la elección general de noviembre. Verónica Valderas Iglesias, Voz de América, Washington. La Organización Mundial de la Salud reportó la primera muerte por gripe aviar en el mundo. La detectaron en un laboratorio en México, pero como nos informa Alex Ramírez, las autoridades de ese país aseguran que no existe razón para estar preocupados. El anuncio de la OMS sobre la muerte de un mexicano por gripe aviar H5N2 generó alarma entre los ciudadanos que no olvidan lo vivido durante la pandemia de COVID. Va a pasar como la vez pasada, no hubo medicamentos, se expandió. Es importante mantenernos informados y solamente tomar medidas de cuidado de salud. Por su parte, las autoridades sanitarias mexicanas restaron importancia al hallazgo del primer caso en México, que se suma con otros 3 en Estados Unidos. En una de las muestras se encontró el virus H5N2, que está ligado a la gripe aviar y que desde luego en este caso puede ser desde luego un aviso epidemiológico en el caso de las
acciones que se dan para los trabajadores que atienden aves y que trabajan en ellas. Este paciente no tenía nada de esto. Se trata de un hombre de 59 años, diabético y con problemas del riñón, que fue tratado en el Instituto de Enfermedades Respiratorias y que, según el gobierno, murió por otra causa. El comunicado que hizo la Organización Mundial de la Salud es bastante malo, ya que de entrada habla de un caso fatal, cosa que no fue así, murió por otra causa, y sin que se haya dictaminado, y solo de manera marginal dice que el riesgo en este caso es bajo. El secretario de Salud también ha dicho que no existe ninguna razón para evitar comer pollo o sus derivados. Además que no se debe estar preocupados por esto y no existe ninguna evidencia de transmisión humano-humano. Alex Ramírez, Voz de América, Ciudad de México. Al volver, Florida exonera artículos de impuestos para prevenir emergencias durante la temporada de huracanes. Esto y más en instantes. Мама ты жива? Мама ты жива? Ну, теперь не давай Боже. Еще этого испытать. Какие разрушения на Украине, кошмар. Там была ракета. Ракета или бомба? Я сподіваюся, що якщо через декілька років буде дивитися, війна все ж таки закінчиться. Перестали боятися. Ми свою молодість не повернемо. Я предположим, не предсказатель. Actualidad. Que la inteligencia artificial va a estar presente en nuestro día a día. Intentan sacarse de encima a trabajadores. Análisis. El cambio climático está teniendo muchísimos impactos que afecta siempre a los más vulnerables. La región necesita ayuda. Debate. Proteger a las escuelas con armamentos. Es una total ridiculez, es algo inverosímil. Con la información más allá de los titulares. Todas las semanas por La Voz de América. Desde Washington, le saluda Gonzalo Abarca. Soy Yair Díaz, corresponsal de La Voz de América en Colombia. El reto de informarte de manera veraz, precisa y objetiva en un mundo donde la verdad es cada vez más difusa es lo que me motiva a trabajar en La Voz de América. 35 vehículos militares que recibirá Colombia. Desde las calles de Bogotá, desde donde ocurren las noticias que más te impactan, te informamos de manera independiente para que, con base en hechos, te formes tu propia opinión, porque en La Voz de América la prensa libre importa. Organismos de emergencia atendieron el llamado en una vivienda ubicada en los suburbios de la capital estadounidense este miércoles, donde quedaron varias personas atrapadas tras el colapso de varios árboles por el paso de un tornado. El caso más grave se registró en una casa unifamiliar donde 5 personas resultaron heridas, incluida una con lesiones traumáticas. Y en Florida, las autoridades se anticipan a la temporada de huracanes con una exoneración de impuestos en los artículos de emergencia. José Pernalete con la información. Tener todo a mano para atender una posible emergencia ante la fuerza de la naturaleza por la temporada de huracanes en Florida es el deseo de muchos. Así que desde esta semana y hasta el próximo 14 de junio, en Florida serán exonerados los impuestos en algunos artículos esenciales como radioportátiles, tanques de combustible y paquetes de batería, refrigeradores de alimentos, detectores de humo y extintores de incendio, lonas de protección y generadores portátiles, entre otros. El gobernador de Florida, Ron DeSantis, además de anunciar el plan de alivio, garantizó recursos para la asistencia ante los posibles impactos
impactos de ciclones en una temporada advertida como más activa de lo normal por el Servicio Nacional de Meteorología. También dijo que estarán atentos a combatir a los especuladores. Vamos a defender el Estado de Derecho en este estado de cualquiera que intente aprovechar un desastre. Habrá tolerancia cero para eso. No vamos a permitir que se aprovechen mientras otras personas sufren. Los expertos afirman que el alivio de impuestos es una buena oportunidad para no dejar para última hora lo que se pueda necesitar durante y después de una tragedia por huracán. Así nos contó Ali Zurita, reparador profesional o handyman certificado. Es importante más que todo estar preparado para la eventualidad, porque lamentablemente cuando suceden los fenómenos es cuando muchas personas, por descuido, que dejan todo para lo último, entonces empiezan a tener problemas. En el mes de agosto también se reactivará el mismo plan de exoneración de impuestos en el estado. Algunos artículos para la atención de mascotas están contemplados en la lista de emergencia. José Pernalete, Voz de América, Miami. Y a medida que aumentan las temperaturas, también crece la preocupación en ciudades como Phoenix, que el año pasado registró una cantidad sin precedentes de muertes por el calor extremo. Rubén Pereira nos cuenta qué hacen las autoridades para evitar que este verano sea mortal. Las personas que trabajan a la intemperie en el área metropolitana de Phoenix ya sienten el embate de las temperaturas, que ya superan los 38 grados centígrados e irán incrementando. Se siente que quema el sol. A la intemperie arriba de los techos, hay veces que se desmaya mucha gente. El verano pasado, Phoenix registró 31 días consecutivos con temperaturas superiores a los 43 grados centígrados, algo que tiene las autoridades en alerta para este verano. En toda Arizona tenemos que tratar el calor como la emergencia extrema que es y planificar durante todo el año, tal como lo hacen otras comunidades ante tormentas de nieve, huracanes o tornados. Aquí en el condado de Maricopa el año pasado el calor fue extremadamente mortal. Según la oficina del médico forense, 645 personas murieron por las altas temperaturas. El año pasado, más de mitad de las muertes que fueron asociadas con el calor fueron personas sin hogar. Por eso, desde el pasado 1 de mayo, se activaron decenas de centros de enfriamientos en todo el condado de Maricopa, que están abiertos durante las horas más cálidas del día. Incluso, algunos como la Biblioteca Central de Phoenix estarán abiertos al público durante la noche. Además, las autoridades mantienen una fuerte campaña de prevención para evitar tragedias por las altas temperaturas. Por favor, revise el bienestar de sus amigos y familiares, revise y repare los aires acondicionados, pregúntele a su farmacéutico o médico si alguno de los medicamentos que usted está tomando podría aumentar su riesgo de calor. Rubén Pereira, Voz de América, Phoenix, Arizona. Nosotros hacemos una nueva pausa, pero usted no se mueva, regresamos en instantes. Насправді зараз дуже важко, скажімо так, спрогнозувати, як складеться майбутнє у наших дітей, тому що ми не знаємо, чи просунеться лінія фронту. Якщо вона просунеться ближче сюди, ми будемо змушені виїхати. На майбутнє загадувати щось таке. Ідеальний час був для неї. Мене ракета завтра вб'є. Desde las ciudades más emblemáticas hasta los rincones más remotos del planeta. La Voz de América te trae las noticias más recientes. Con una garantía de credibilidad y balance. Como la mayor radiodifusora de noticias de Estados Unidos a la comunidad internacional, te ofrecemos una perspectiva única sobre la realidad de este país, Latinoamérica y el resto del mundo. Ya sea a través de radio, televisión, web o redes sociales, estamos a tu lado en cada plataforma. En tiempos de cambios, cuando el mundo parece incierto y lo que escuchamos no refleja lo que vemos, buscamos la verdad. A través de la pantalla de la mano. Cuando nos cuentan solo una parte de la historia, perdemos la confianza. En momentos de crisis, nuestros sueños, esperanzas y deseos de un mejor mañana dependen de una prensa libre. En La Voz de América te traemos las historias que la gente se arriesga a ver. Conectamos el mundo y lo unimos con la verdad. En La Voz de América
te presentamos el panorama completo. La capital estadounidense está perdiendo reporteros que hagan cobertura al Capitolio. Cristina Caicedo Smith nos informa que cada vez hay menos medios de comunicación haciendo seguimiento a las funciones de legisladores electos, una labor clave en las democracias. Conocida como la Ciudad de Hierro, 446 puentes cruzan los 3 ríos que convergen aquí en Pittsburgh, Pensilvania. Y un puente conecta a sus más de 300,000 residentes con la política nacional desde un ángulo local, el Pittsburgh Post-Gazette. Siempre digo que mi trabajo es decirle al público lo que están haciendo sus funcionarios públicos. Jonathan Salant ha sido corresponsal en Washington por más de 4 décadas. Ha cubierto una buena cantidad de presidentes, elecciones, cambio de políticas en el Congreso y noticias de último minuto. Cuando empezó, Ronald Reagan era presidente y Salant era uno de los cientos de reporteros locales que cubrían la política nacional. Actualmente, solo unas 2 docenas de estados tienen reporteros acreditados para cubrir el Congreso, según datos de la Galería de Prensa del Senado de Estados Unidos. El trabajo de Salant está lejos de ser glamuroso. A veces pasa los fines de semana revisando proyectos de ley y políticas. Revisas cientos de páginas y buscas a todos los legisladores locales y los proyectos de ley que patrocinaron. Su objetivo es siempre hacer preguntas y cubrir historias desde una perspectiva local. Sus indagaciones y reportes respaldan el trabajo de colegas en Pittsburgh, como Hallie Lauer, que cubre el ayuntamiento de la ciudad. Así que colaboramos en proyectos todo el tiempo en los que podemos decir, oye, este legislador destinó 5 millones para este proyecto. Y luego yo salgo y hablo con las personas que planean el proyecto aquí y les digo, ¿qué significa este dinero para usted? Aquí en Pittsburgh, los residentes son sinceros acerca de lo que más les importa. Bueno, creo que las noticias locales son importantes porque comparten no solo las cosas malas, sino también las cosas positivas que suceden en el vecindario. En cuanto a Salant, su principal objetivo es mantener a los residentes de Pittsburgh informados. Alguien tiene que decirles lo que está pasando, qué está haciendo el legislador que escogieron en Washington. Nuestro trabajo es informar qué están haciendo sus funcionarios. Durante este año electoral, los reporteros con sede en Washington como Salant son guardianes vitales, ya que garantizan la transparencia, hacen preguntas, se aseguran de que se cumplan las promesas de campaña y se resuelvan los problemas locales. Cristina Caicedo Smith, Voz de América, Washington. Usted no le cambie, tenemos más al regresar. Hola, soy Natalí Salas Guaitero, conductora de La Voz de América. Desde pequeña desarrollé un gran deseo por darle voz a aquellos que son invisibles por una u otra razón. Ya ha sido reforzada. Me enorgullece ser parte de La Voz de América, un equipo en el que la ética y la búsqueda de la verdad siempre son el norte. Ser periodista es una gran responsabilidad porque somos defensores de principios de libertad y para mantenerlos, la prensa libre importa. No concibo una democracia sin periodistas. El libreto manda a un conflicto constante con la prensa independiente, con los medios de comunicación. Periodismo, la prensa libre importa. Una coproducción de La Voz de América con nuestras afiliadas en la región. Se ejerció esta profesión con mucho miedo. ¿Cuántos periodistas van muertos ya por decir la verdad? Disponible en vozdeamerica.com. Soy Fabiola Chambi, corresponsal de La Voz de América en Bolivia. Retratar la complejidad de mi país para una audiencia internacional le ha dado una nueva perspectiva a mi labor como periodista. Desde esa mirada descubro en el día a día que el trabajo que realizo en La Voz de América me ha permitido dar vida a los valores del periodismo profesional. Aquel que les informa a ustedes, nuestras audiencias, con balance, precisión y profundidad. Porque en La Voz de América, la prensa libre importa.
Colombia crearon un museo submarino para proteger los arrecifes de coral del Caribe. 2 artesanos crearon a mano un ejército de esculturas de arcilla con las que dieron vida a este museo en lo profundo del océano de Isla Fuerte, en el departamento de Bolívar. Ahora estas estatuas protegen los arrecifes de coral amenazados por el turismo y el cambio climático. Con estas imágenes nos despedimos por hoy. Les informó Yasmín López.